Capítulo 6. Lo que es el bien no se supera. 31 de enero de 2008. De imágenes estáticas y de asteriscos que no giran, no te confíes. De la momificación de lo cotidiano no se sale sin una bocanada de aire. Lo mismo pasa con vivir sin la disolución de la creencia. No se puede existir sin poder. Es pensar que el aire es arte. Son o no son la misma cosa, por mucho. Pero no siempre la destitución del gobierno es paz sin faltas o sorpresas. ¿Qué resta de la envidia súbita de las pocas personas crédulas? No es solo el sueño, sino la creencia de una conciencia popular que no creció. Es como el agua que parece petróleo. No desistas del dónde estás, no desciendas por compromisos. La mejor de las oportunidades se ofrecen sin siquiera pensar que se puede tener para dar, sin siquiera encontrarnos. Donde no estamos, no estaremos. Lo moderno siempre tiende a ser algo ya sabido. El futuro. El mejor método para mí es pensar que mañana será diferente que hoy, pero incluyendo al hoy. Así lo ha razonado Dios. Es indudablemente justo, pero no como un breve suicidio en masa, como aconseja el mal en estos momentos, que siempre lo harán, está seguro. En el fondo son falsos que se presentan personalmente, como rumores sin cuartel, donde no quedarse cuesta la vida, pero son un lugar equivocado, como los que existen aún, lugares en los que nunca gana Dios, la luna, el sol, nada vence cuando se muere. Me parece que el fondo es solo otro retroceder a un fondo aún más grande que aquel que es falso. Luego con un giro de mi cabeza veo que voy ya al frente, porque tenemos que llegar aún, lo que nos espera, no es. O es el estado de nuestro cerebro aquello que quedó fue un mar de ideas que ya no existen, sin un pensamiento común. Lo que para ellos es un error. Se finge no saberlo, nos reiniciaron, también es falso. ¿Cierto? Es en esto donde ya no hay más mar, pero sí un lago que surge de un laberinto de cosas que no construyen buenas ideas sino malas, prerrogativas de construcciones donde no puedes quedarte por siempre, sino que debes irte a ver si en algún otro lugar, que no existe, no eres explotado. Las personas de noche se vuelven botellas de esencias amargas, y se esconden si continúan. Se debe entender que no se puede dejar ir, para no perder. Se tiene que tener la capacidad de comprender y de no existir en la nada, en el vacío. El pensamiento puede ser mejorado, en el momento en el que las cosas que existen, son una ayuda fundamental para instituirse en el futuro de personas únicas. Raramente se puede encontrar lo que se dice o se tiene la posibilidad de no tener la intención del vacío, como una solución en el tiempo. La acción sucesiva es una clara señal que identifica aquel pasado incluso tuyo. Así al crear una cadena de días, de meses, es como rendir cuentas de lo que se habla, y ver otros particulares del modo que se quiere, como donde se termina. El error que no nos deja salir del buen foso de gravedad. En la burocracia del lenguaje, de la expresión, la pausa se hará para escoger las cosas no dichas, que sirven para crear el futuro. Es una sociedad intercambiable, toma lo que te hayan dado o hecho y saluda. Todo está en orden solo porque no te han asesinado. Continúa viviendo, las experiencias son la vida real aquí, te aconseja un igual, no hables del bien o del mal, haz caer aquello que no eres. Siempre están buscando un programa instalado o por instalar, la verdad, no existe un certificado en este estadio. Estado, si no estás, ¿a dónde vas a parar? En un lugar en el que no te quedaste más. Llegarán regalos, gracias, lo sabía. Luego te harán saber del auto. Buenos días, tal vez el aburrimiento ya sea un pretexto. ¿Para no hablar más? O la evidencia aplasta un mal temporal, aquel que de verdad no podría ser. Verás que tal vez no vivas, pero a lo mejor existe la luz, conténtate. He notado que cuando todo está tranquilo y en paz, en ese momento podría ser capaz de transformarse la normalidad transfigurada sin registros legales. Mi rostro que cambia sin un extra de lo que me parecía antes, un modo de vivir no existe. O es un hecho, como observar bien a las personas. La necesidad de discutir conmigo no existe para nada.
Todo tiene su lugar, pero como ves de paz no se habla, se hará el pedido para quien lo solicitó. Ninguna paz, cambiemos el discurso, ¿dónde van a terminar los sueños? Lo importante para ellos es quedarse en algún lugar. Sin tener idea de lo que será después, el ser es no ver. Como en aquel día en el que no seremos más que aquello que somos, recuérdalo, si no, si algo nos sucede, no nos incumbe a nosotros mismos. Sí, lo sé, yo también me sequé de hablar de las cosas, pero ¿qué quieres que sea? Una vida sin ti o sin una línea de meta. Existe una espléndida tarde que no prospecta nada. Esperaremos en un mundo sin mal, no te lo puedo siquiera decir de cerca sin herirte. Estamos en una posición incómoda, pero es la mejor que podemos tener por los momentos. Te contaré a dónde fuimos de vacaciones, pero no te aludas, fue solo una pausa. Solo no se puede creer en nada, de allí el significado de donde nos hicieron un mal. Que denunciar, hablar es lo mismo, no es el estado a los ojos de muchos, parece una exageración. Pero es un problema que existe ya desde hace tiempo. Un error es no preocuparse, es el mal que quería hacerse bello, incluso hoy. Luego el hecho se descubre en el pasado, surge como un engaño del cual escapar, para no estar distraídos luego por nuestros años. Muchas cosas avanzan, la tecnología que esperábamos y que continuemos soñando, ahora se crece a un progreso retro. El mañana no ha acabado, o son solo otros pactos para gente anticuada. ¿Qué son las personas superadas? El bien es para todos, las personas no son juguetes, todo el resto estaba equivocado como lo que estamos viviendo. Todo no se puede decir, o no se soporta decir que el mal existe. Aquí se acaba para comenzar en otro lugar, pero a cualquier lugar tenemos que llegar, como cuando las naves espaciales llegan a otros planetas, o como las personas dejadas por los extraterrestres. Dos palmas, los pajarillos, el mar y el sol, un día por la tarde, lo que no era la misma cosa. Hay muchos muros entre las personas, se dice que son más que muros, son otras cosas. Si no ves la diferencia entre el bien y el mal, es porque ya te eliminaron o quieres ser vengado, en función de lo que no ha sucedido nunca. Entonces, ¿qué es el futuro en este siglo? Una cosa sabida. ¿Es esta la novedad? El retorno del donde, se quiere, no fue organizado, pero por otro lado sucede todo el día. Lo que ha pasado ya se esperaba. Un programa es lo que resolverá el hoy, la realidad virtual crecerá. Créeme que muchos otros proyectos han sido ocultos, para no mostrar la cultura, la ley, lo burocrático. Si pensaban o querían hacernos pensar que era un juego. En particular el punto en el que nosotros no fuimos traicionados, o les han traicionado, fuimos traicionados. Nada de preocupante, sí, solo que lo han hecho pasar por un bien. Como se mueven los binarios que acomodan nuestra vida a lugares equivocados, o una avalancha portátil de la que debes quitarte, además que crean lo que debes hacer. A veces incluso eso está prohibido. El tiempo borra las propias manchas, con la lluvia y con buen tiempo, busca dejar ir esos problemas. Ve cómo no prestar tanta atención, como cuando terminas un trabajo y estás feliz de tanto que pasó. Ahora te pagan, el futuro llega e incluso aquello que tanto has esperado, no es una burla, una fantasía. Es el mal, Padre nuestro que estás en el cielo, libéranos de él. Ok, cómo vivías en el ayer o en el pasado es un arte visual, pero si es hoy, luego es después. Mientras la no existencia siempre ha sido un pedido que cada sociedad ha tenido que explicar. Destacar las palabras como ejercicio. No es solo una forma legal, una práctica que no te pertenece, o que no la debes hacer, como algunos preciosos cristales de castas educativas. Como la realidad es para todos, otros sujetos sirven para quedar sin palabras, recuperar lo que no es posible, es decir, el hoy. ¿Hay personas en el aire que quieren jugar? No se entiende la interrogante. En un mar en tempestad, ¿dónde está la calma? Donde no hay más viento en el mar. El bien no era algo privado, o un cristal para comer, para beber, de entender y distribuir, u otras cuestiones públicas que esperemos se resuelvan, encerrado en su imperio de lo común. No hay dudas,
nosotros no permaneceremos finitos y yo fallidos, sería como decir que no ha pasado nada. En cambio pasó de todo. Llegar a donde los demás no pueden aterrizar fue un éxito, perderse para no verse a sí mismo. Fue como un juego que, a una cierta edad, se pierde. Creer que ya no exista un futuro, donde creer es como llegar a una ciudad nueva, no es mañana. Pero ¿qué puede pasar con un poquito más de bienestar, sin tener más problemas como los de ayer, y que los que tal vez la vida nos ofrece hoy? Sumergidos en estas grandes, que en realidad son gigantes, palabras usadas para ciertos propósitos no son complacientes en su uso. El truco es tener a las palabras grandes en consideración como importantes. El resto lo puedes ver en un paquete que consigas en tu negocio de confianza. ¿Cuál problema? Aquí todo es alegría o muerte, entonces la vida siempre es la misma, la vida siempre es la misma. Se debe expresar solo en cosas buenas y también instituidas. ¿De qué estará hecho el futuro? Siendo un mortal, seguramente de muerte, luego probamos a pensar de otra forma, el porqué del tiempo que pasa. En realidad somos construcciones ya edificadas, ya nacimos, lo que sucede y lo que hacemos al respecto. A lo mejor está vetado no saber cuándo las cosas son difíciles, es decir, emborráchate. Estoy cansado. Hace poco apagué la astronave en casa, estoy decidido insólitamente a irme a dormir. Una solución decisiva es útil en el día, un punto inmóvil en el que basarse mañana, con todas las reglas que comprenda, pero muchos ya entendieron lo que quiero decir. Este camino es muy largo, no lo debes seguir, no se sabe a dónde va a terminar. Todo va a donde es adecuado, sin dar muchos problemas, después, al final, se apaga, se acaba, se completa. Estudia las posiciones, es como si no existiera un después, solo si lo dices cometes un error. El mundo cambia, todas las cosas que no dices, lo que parece una gran pregunta, y en cambio somos nosotros. La tierra brilla como una estrella, hacer el bien es como llevar un estigma. Que la vida te sonría siempre, y que el sol de tu corazón no muera nunca, el camino siempre es largo, pero al final se llega, G. Grazie per l'ascolto. Se la lettura ti è piaciuta, lascia un mi piace, un tuo commento e iscriviti al canale. Attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione.